Gloria a Dios, Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio, un poquitito retrasada, apenas 5 minutitos, queriendo bendecir tu vida. Hoy se viene un programa tremendo lo que Dios hoy ha preparado para nuestras vidas, me incluyo, ¿no? Porque cada vez que llegue un mensaje, atraviesa mi ser, y la verdad que es impresionante ver lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Cómo utiliza nuestras vidas como quien dice un micrófono, ¿no? Dios nos usa como un micrófono parlante. La presencia de Dios atraviesa nuestro ser y muchas veces nos inunda de una manera impresionante. Hay veces que terminamos el programa aquí quebrados delante de la presencia de Dios, porque es tan fuerte la presencia que nuestra naturaleza humana no está preparada para recibir lo que viene de parte de Dios. Bueno, Dios te bendiga, aquí estamos compartiendo una nueva noche con el que hemos dado de llamar Tiempos Nuevos. Vamos a dar inicio al programa. Esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios, Dios bendiga tu vida. En este tiempo queremos bendecirte y vamos a entrar al grano. Estamos escuchando, miren qué canción de fondo. El clima se puso terrible. Iglesia Evangélica La Ciudad se nos ha conectado. Bendiciones, Pastora Miriam García. Recuerden que ellos tienen su vivo a partir de las 0 hora, la buena mano de Dios. Así entregan un día y comienzan otro recibiendo a Dios. Así que qué hermoso tiempo de Dios. Bueno, quiero contarles que hoy hemos tenido una reunión muy linda. Los pastores estuvieron de viaje, estuvieron haciendo la obra, visitando, llevando, compartiendo y también desconectándose un poquito de sus cosas. Y estuvieron viajando por la ciudad de Rauch y por allí anduvieron, sin lugar a dudas, compartiendo, dejando una semilla de la palabra de Dios. Miren lo que dice esta canción, miren qué tremenda alabanza, Dios. Qué bueno que es Dios. Bueno, en el día de ayer estuvimos hablando y dejando en los corazones qué es lo que íbamos a dejar, la instrucción que le íbamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Hicimos una comparación de la vida, para ir cerrando, ¿no?, el libro de Primera de Reyes, lo que fue la vida de Josafat, el cual su padre era Asa, el cual caminó en la verdad. Asa era hijo de David, y dice que Asa hizo lo bueno delante de Dios mientras estuvo en el reino, en su reinado, ¿no? Y lo que él hizo, sin lugar a dudas, afectó a sus hijos, ¿no? A este Josafat, que también hizo lo bueno delante de Dios, como no fue la situación de Acab y de su hijo Ocasías, ¿no?
Sabemos que acá fue el hombre que más ofendió la voluntad de Dios y el que más estuvo en contra de nuestro Dios, y no solo lo que hizo, sino que también llevó al pueblo de Israel a hacer lo mismo, ¿no? Pero dice que cuando murió Acab, Ocasías quiso hacer alianza con Josafat, pero Josafat era un hombre de Dios, era un hombre de principios, era un hombre que antes de hacer algo, a él le gustaba consultarle a Dios. Y en cambio Ocasías, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres, o de tal palo tal astilla, ¿no? Hijo de Acabcito, mamá. Él aprendió lo malo. Y eso es lo que queríamos dejar en el día de ayer, ¿no? La importancia del legado que nosotros dejamos a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿no? Lo que impartimos para ellos es lo que ellos van a hacer en su vida, ¿no? Qué bueno. Pero dice que Ocasías quiso, al punto de hacer alianza, que quiso mandar los siervos de él junto a los siervos de Josafat para hacer una tarea, más Josafat no quiso, porque él entendía que eran distintos espíritus los que moraban dentro de uno, ¿no? Y del otro. Entonces, tenemos que darle atención cuando el Espíritu de Dios nos habla y nos dice, no te juntes con aquel, porque está en distinta sintonía de lo que vos has aprendido y de lo que vos estás caminando, ¿no? La importancia de caminar realmente en los pasos de Cristo Jesús, ¿no? Caminando como buenos creyentes de Dios, hacer su voluntad. Entonces, Ocasías, que hacía lo contrario, Josafat no se quería unir con él. Zulmagago, de la ciudad de La Plata: hola prima, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente, ¿no? Miren qué tremendo y qué importante, ¿no? Saber reconocer con quién nos tenemos que aliar y con quién no tenemos que tener alianza. La importancia de saber elegir con quién caminar, ¿no? Josafat, él tenía la instrucción que le había dado su padre Asa, ¿no? Entonces, esto me trae a la mente que la importancia que tiene lo que vos le enseñes a tus hijos, lo que vos le impartas a tus hijos es lo que va a marcar el destino en gloria de ellos, de tus nietos y de tus bisnietos, ¿no? Pero tiene que haber un valiente que se anime a desafiar y ir en contra de la corriente y decir, de esta manera se hará como Dios me lo ha instruido, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, seguimos un poquito, ¿no? Para entrar en clima, vamos a ir calentándolo. Está fresquita la noche, ¿eh? Y dice que después de la muerte de Acab, se rebeló el pueblo de Moab contra Israel. Y dice que Ocasías, aparte de hacer lo malo delante de Dios, era medio distraído, un poquito torpe, podríamos decir, ¿no? Dice que se cayó de espalda para atrás por una ventana. Y dice que él quedó postrado, y cuando vio la situación, mandó a buscar, a consultar al rey Bet-Zebul, Bet-Zebul, dios de Cron, si he de sanar de mi enfermedad. No entendía nada, el padre no le enseñó nada y él aprendió nada. Entonces no tenía temor de Dios. Dice que cuando los criados fueron a consultar,
dice que salió al cruce, Elías, Dios le habló a Elías y le dijo a los mensajeros, dile al rey, ¿acaso no hay Dios en Israel que tengan que ir a consultar a Betsebú, ¿no? Rey de Ecrón? Y le dijo, dile al rey que no sanará, es más, morirá. ¡Wow! Dice que cuando les llegó esta noticia, los criados fueron, dice que el rey mandó a que trajeran al profeta, al varón de Dios. Y dice que fue un capitán con sus 50 soldados, ¿no? Un capitán de 50. Y dice que cuando se presentó, dice que llegó y le dice, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Dale, move, tómatela. Yo creo que debe haber sido de una manera media agresiva, ¿no? Y dice que Elías le dijo, si yo soy varón de Dios, fuego de Dios descenderá y te consumirá a ti y a los 50. Y así fue hecho. Llegó la noticia al reino y dice que envió a mandar otro jefe de 50 y dice que este hombre hizo lo mismo y le dice, desciende pronto. El rey dice, baja, mueve, dale. Y dice que volvió Elías a decir, si soy un varón de Dios, un fuego de Dios, va a descender y os consumirá. Y así fue hecho, ¿no? Y dice que volvió a mandar, por tercera vez, un capitán del ejército, pero este había estado observando lo que había sucedido. Y dice que cuando llegó a estar delante del varón de Dios, él dice, se postró, dice, se puso de rodillas delante de Elías y rogó diciendo, varón de Dios, miren cómo le dijo, varón de Dios, te ruego que sea en gran valor delante de tus ojos mi vida, ¿no? Y la vida de estos 50 siervos. Y le sigue diciendo en el 14, y aquí ha descendido fuego de Dios y ha consumido a los 2 primeros capitanes y a sus 50 soldados. Y dice, sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y dice que en esta oportunidad volvió el ángel de Jehová y le dijo a Elías, desciende con él, desciende con él, no tengas miedo. Y él se levantó y descendió con el rey. Miren qué tremendo, ¿no? Dice que cuando esto sucedió, fue y le habló al rey y le dijo lo que tenía para decirle, ¿no? Que ciertamente él no sanaría y es más, moriría por esa situación, ¿no? Y dice, el Dios de Israel para consultar a su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y el 17 dice, y murió conforme a la palabra de Jehová, y reinó en su lugar Joram en el 2.º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Miren qué tremendo, ¿no? Cómo fueron sucediendo las cosas y cómo se fue cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, vamos a entrar en un tema tremendo, tremendo. Esto es algo que puede marcar tu vida, ser un antes y un después en el camino de Dios. Vamos a hablar sobre Eliseo, sucede a Elías. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 1, leemos palabra de Dios. Miren cómo dice, lo leemos rapidito y después volvemos para atrás y hablamos. Presten atención y si tienen la oportunidad, tomen una Biblia y acompañen la lectura que te va a marcar significativamente tu vida.
Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo del Gilgal, ¿no? O sea que venía Elías y Dios ya le había dicho que lo iba a arrebatar al cielo, pero había un pequeño inconveniente. Venía del Gilgal con Eliseos. Y le dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel, ¿no? Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les dijo, sí, yo lo sé, callad. Ezequiel Donadío, Dios te bendiga, Ciudad del Benito Juárez. Miren qué tremendo, ¿no? No solo que le dijo, yo sé lo que va a suceder con mi señor, más callar. Miren con autoridad. Y Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Era un desobediente. No. Presten atención. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará tu señor de sobre ti? Y él le respondió, sí, lo sé, callad. Nuevamente, ¿no? Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante y a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Miren qué tremendo, ¿no? Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y dice el 9, y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble, presten atención, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Tremendo lo que le había pedido. Y en el 10 dice, y él le dijo, cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas, si no, no. Y en el 11 dice, y aconteció que yendo a ellos, hablando, he aquí un carro de fuego y de caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Miren qué tremendo. Y alzó luego el manto de Elías que le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, donde está Jehová, el Dios de Elías. Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¡Wow!
Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. Venimos delante de ti, Señor, en esta noche, para que seas tú el que nos hable, el que nos ministre, el que traiga revelación de parte tuya, para poder entender los principios que tú has establecido en esta noche, para que pueda haber un cambio en nuestras vidas y podamos entender la importancia de cada lugar, cada situación que debió atravesar Eliseo para poder caminar en ella nosotros. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. Acá vemos que dice que ellos venían del Gilgal. Y si uno piensa en lo natural, uno dice Gilgal, una ciudad más, como Jericó, como Jerusalén, como Israel, como tantos lugares, ¿no? Pero Dios en este tiempo nos quiere traer una instrucción divina, una instrucción de parte de Dios, ¿no? Y tenemos que pedirle a Dios que la revelación de lo alto descienda en tu vida y puedas entender que Gilgal no solamente es una ciudad más, es una etapa en la vida de cada ser humano, en la vida de cada creyente, ¿no? Cuando hablamos de Gilgal, hablamos de Gilgal es el lugar donde caminas por fe. Caminas por fe. Donde no caminas por lo que ves, sino por lo que crees. ¿Cuántas veces queremos... es la primera etapa. Cuando conocemos al Señor, empezamos a caminar por lo que simplemente creemos sin aún ver, ¿no? Fe está ligado con acción, con una actitud, con un hecho que puede marcar significativamente tu vida, ¿no? Antes de la unción de Dios te llevará a... antes que puedas recibir la unción de Dios, Dios te llevará a reconocer, presten atención, tu fe. En el lugar, el Gilgal es el lugar donde tu fe es puesta en acción, donde se empieza a activar. Primer punto, no es una primera ciudad, es el primer lugar en el camino del cristiano, ¿no? Y dice que después pasaron a Betel, ¿no? Y dice que cuando llegaron al Betel, ¿no? Otra ciudad, dice, Betel es el lugar donde Dios rompe, sea cual sea tu situación anterior, se empieza a romper. Lugar donde Dios quiebra la carne. Es donde el Espíritu de Dios te empieza a quebrantar en tu vida. Miguel Rolón, Dios te bendiga. Qué hermoso poder recibirte aquí conectado. Qué lindo, ¿no? Miren, ¿no? Qué tremendo, ¿no? En el Betel es donde nuestra carne se quiebra, donde entendemos que nosotros con nuestra fuerza no vamos a ir hacia ningún lado, ¿no? Donde la carne se quiebra. La unción no se entrega a quien no es transformado, ¿no? O sea, que para que Dios entregue la unción a tu vida, tu carne tiene que ser quebrantado, ¿no? Tu parte humana, ¿no? Dice, en el Gilgal empezamos a reconocer la fe. En el Betel, nuestra carne es quebrantado. Toda nuestra fuerza, todo el orgullo, toda la vanagloria es quebrado, ¿no? Dice, Cristo vive en ti cuando allá no hay nada más de ti. Gloria a Dios. ¿Cómo es esto? Dios quiere vivir dentro de ti cuando ya el Juanchi Díaz no está, ¿no? Cuando mi naturaleza humana no lo confronta, no lo ofende, no quiere decir,
vamos para allá, no, vamos para este lado, no, pero vamos para allá, no, pero vamos para atrás, ¿no? Entonces donde empezamos a caminar por fe y sabiendo que Dios ha quebrantado ya nuestra naturaleza humana. Miren qué tremendo, ¿no? Esto es hermoso, pero tenemos que caminar tranquilamente en esta etapa que es maravillosa. Y dice que así fueron pasando y llegaron a un Jericó, ¿no? Dice, donde obedeces aunque no entiendes, caminas por instrucción divina, ¿no? Muchas veces Dios nos dice que vayamos a tal lugar. Vos no alcanzás a entender, no alcanzás a comprender, porque nuestra naturaleza humana no puede entender la instrucción que viene de parte de Dios. Dice, es donde Dios te dio la instrucción, aunque no la entiendes, ¿no? En el Jericó Dios te dice, ve y haz esto, y vos decís, pero yo no lo entiendo, Señor. Acá vemos que Elías le decía a Eliseo, quédate aquí, ¿no? Pero dice que, miren qué característica, que en cada lugar que ellos llegaban, la gente venía y le decía, ¿sabes que tu Señor será quitado delante de ti? Y él siempre les repitió. O sea, Eliseo caminaba junto a Elías. Sin lugar a dudas, ellos conversarían y la instrucción le habría llegado a Eliseo. Y venían ellos y le decían, ¿sabes que tu Señor te será quitado hoy? Y él en todos estos lugares le dijo, sí, lo sé. Y es más, y les decía, callad. ¿Por qué? Porque él no quería oír lo que la gente le hablara. Él quería estar atento, presten atención, para recibir la instrucción que venía de parte de Dios. Él no quería caminar en lo natural. Él ya había comprendido que para poder recibir lo de Dios, él tenía que empezar a caminar en lo sobrenatural, ¿no? Jericó te enseña a controlar, miren la importancia, ¿no? Dice, es donde Dios te dio la instrucción, aunque no la entiendes. Dios te dice, ve, y vos no lo entendés, pero vas. Gloria a Dios, ¿no? Él dice, donde aprendes a controlar, miren qué, tu boca, tus impulsos, tus emociones. Es en ese lugar, ¿no? Donde Dios empieza a tratar. En el Jericó, ¿no? Dice donde no hablas fuera de tiempo, donde aprendes a oír antes de atropellarse a hablar, ¿no? Dice es en el lugar donde sigue la instrucción, y aunque no la entiendes, vos dices, bueno, Señor, tú me mandas, bueno, allí iré, ¿no? Ese es el Jericó. Dice, te enseña a callar y a quedarse en silencio y a no responder. ¿Cuántas veces, no? Nos encontramos en esa situación y nos atropellamos a hablar. Gracias a Dios, que Dios nos dio 2 ojos, 2 oídos y nos dio una sola boca, ¿no? Porque aún así, muchas veces nos cuesta oír, nos cuesta ver, pero no es tan fácil hablar. Es tan fácil hablar. Mamá. Este pequeño instrumento que enciende tan grandes hogueras, ¿no? Es la lengua, ¿no? Esta venenosa que muchas veces nos mete en cada situación por no poder controlarla, ¿no? Este es el Jericó, el lugar donde Dios nos hace callar, donde las emociones no nos mueven, donde los impulsos no nos mueven y donde empezamos a oír la voz de Dios y a no contestar, ¿no? Tu temporada puede empezar hoy. Este es el tiempo que Dios ha determinado para que puedas caminar en una nueva temporada. Si vos
pensás si estás del otro lado y vos decís, pero ¿quién es este, no? Y yo tengo no mires el instrumento, más mira la fuente. No mires el que está hablando, mira la fuente, que es la palabra y la instrucción de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, no mires el medio, sino, presta atención, el destino. No mires el medio que Dios usa para que vos puedas cambiar tu situación. Mira el destino, abre tus ojos espirituales se abran para que hoy simplemente nosotros somos el medio para hacerte sacudir, ¿no? Y para llegar al destino que Dios ya tiene preparado para tu vida, ¿no? Vemos que acá Elías y Eliseo pasaron por el Gilgal, atravesaron el Betel, ¿no? Llegaron al Jericó, y Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí, porque aquí Dios me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová. Él siempre honraba, vive Jehová y vive tu alma. Siempre honró la vida de ellos. Pero acá ya estaba mostrando que tenía un carácter al servicio de Dios, que él, que Eliseo quería más, quería mucho más. No se conformaba con una simple palma de espalda, decir, buen siervo, siervo útil, qué bueno, gracias por acompañarme. Porque él entendía que su siervo, su señor, el Señor lo iba a llevar con él. Y él iba a quedar sin su Señor, sin quien lo guiara. Pero él reconocía que lo que portaba Elías, él lo quería tener. Él lo quería tener, porque el Señor ya había dicho que lo iba a llevar a Elías a los cielos, ¿no? Y dice, miren qué tremendo, ¿no? Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Ya pasaron por el Betel, por el Gilgal, por el Betel, por el Jericó, y acá Dios le dice, quédate acá, que el Señor me ha enviado al Jordán, ¿no? En el Jordán todos queremos entrar. Cuando hablamos de Jordán, hablamos sobre el río de Dios, sobre la bendición, sobre la abundancia de Dios, ¿no? Pero para llegar al Jordán tenemos que atravesar todos estos pasos anteriores. Gilgal, a caminar por fe, a reconocer que nuestra fe tiene que aumentar en nosotros, ¿no? En el Betel, donde se rompe el hombre y empieza a fluir lo que viene de parte de Dios. En el Jericó es donde Dios nos da la instrucción, donde empezamos a no dejarnos manejar por los impulsos, por las emociones. Empezamos a controlar nuestra boca. Miren qué tremendo, ¿no? Y es ahí donde empezamos a seguir las instrucciones divinas que vienen de parte de Dios, ¿no? O sea, para llegar al Jordán, primero tenemos que atravesar todos estos lugares anteriores. Y así fue como Elías y Eliseo caminaron por estos lugares, ¿no? Y dice, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de ellos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Habrán dicho, bueno, hasta acá está el Jordán, ya no pueden caminar, ¿no? Y dice que tomando Elías su manto, lo dobló, tranquilo. Eliseo estaría mirando, ¿qué le pasa al viejo? Se le está volando la cabeza, el Señor se lo va a llevar porque está doblando, estamos frente al Jordán. Y dice que cuando vio lo que había hecho Elías, dice que dobló y golpeó las aguas y se apartaron una al otro. Y dice que atravesaron por el lugar seco. No atravesaron ambos por lo seco. No atravesaron
por un lugar húmedo. Sin lugar a dudas, fue tan grande la manifestación de Dios que se abrió el Jordán y quedó seco. Dice que ellos atravesaron. Y cuando había pasado el Jordán, ¿no? Elías le dijo, yo creo que lo habrá visto al lado, y le dijo, Eliseo, pídeme lo que quieras, que te daré. Porque él sabía que el Señor le venía a buscar y que la unción, si no hacía algo Eliseo, se iba a ir con Elías. Pero Eliseo, había caminado, había aprendido del hombre de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que aprender a caminar, aprender la instrucción del hombre de Dios, de tu pastor, de tu mentor, de tu líder, ¿no? Y vas a ir aprendiendo que cada lugar no era una ciudad. Cada lugar es un estado en tu vida, ¿no? Donde, volvemos acá, ¿no? Donde está un Gilgal, donde está un Betel, donde está un Jericó, para llegar al bendito Jordán. Vemos que Elías y Eliseo caminaron eso. Si lo tomás como una ciudad, simplemente te vas a perder la riqueza de la instrucción que viene de parte de Dios, ¿no? Y dice, pide lo que quieras que haga por ti, y antes que yo sea quitado delante de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, Eliseo había entendido, había abierto los ojos, había comprendido que su Señor se iba a ir y que la unción se iba con él. Él se estaba desesperando. Yo me desespero, ahora me enciendo porque digo, ¡wow! ¡Qué posibilidad tremenda tuvo Eliseo!, ¿no? De ver que su Señor se iba y la unción se iba con él. Pero él no solo se quedó pidiendo la unción que tenía Elías, sino que le pidió la doble porción de lo que portaba su Señor Elías. Y dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado delante de ti, será hecho. Mas si no, no. Yo creo que habrán seguido caminando y Eliseo lo estaría agarrando del hombro, de ahí no se quedaría. Pero Eliseo, déjame caminar. No, Señor, no te me vas, ¿no? Él se había tomado, se había aferrado al hombre de Dios porque sabía que Dios tenía preparado el momento donde la doble unción que portaba Elías cayera sobre él, ¿no? Y dice que viendo Eliseo clamaba, Padre. Y dice, y aconteció que yendo los dos iban hablando, y yo calculo que tomadito de la mano iría, ¿no? Dice, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Iban juntitos, pegados, ¿no? Imagínense, yo al lado del viejo no me escapo porque si se va, yo lo que él tiene, yo lo quiero. Y en este tiempo es una actitud, es una acción. La fe es acción, ¿no? Entonces él no se quería correr de al lado de su Señor. Y dice que el caballo de fuego lo separó. ¡Oso! Habrá dicho, ¿no? Cuando el caballo de fuego irrumpió la unidad. Ellos estaban unidos, uno a otro. Y dice que el caballo, dice, y un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo, pero no subió en un caballo ni en un carro de fuego, sino en un torbellino. Y dice que como sus ojos espirituales y su oído espiritual se había abierto ¿dónde?
en el Jericó, en el Gilgal, él había aprendido a caminar por fe. En el Betel, su corazón se había roto. En el Jericó aprendió a ver, a oír, a callar y estar atento para recibir lo que venía de parte de Dios. Y dice que cuando se fue Eliseo en un torbellino, miren qué tremendo, ¿no? Ver a su Señor en un torbellino, dice que él quiso quedar bien en claro y gritaba, Abba Padre, decía, que su Señor escuchara su grito y alzó luego, gloria a Dios, miren qué tremendo, gloria a Dios, y dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y anteriormente, dice, y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel. Él le dijo, Padre mío, te estoy mirando, te estoy viendo. Recordá lo que dijiste que iba a suceder. Y dice que se había caído un manto, el manto de Elías, que es tan importante, ¿no? El que tanta prédica habla. Dice que ese manto que se había caído, lo alzó, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y dice que hizo como había hecho su Señor, porque él había pasado todos los lugares anteriores. Él había aprendido de su Señor, pero también había recibido la doble porción que tenía Elías. Gloria a Dios. Hoy es tiempo, hoy es la hora. Hoy Dios quiere bendecirte y entregarte la doble porción del Espíritu de Dios, ¿no? El Jordán, lugar donde hay una separación, ¿no? Se separa el hombre natural y empieza a hacerse presente el hombre en lo sobrenatural. Entras en lo sobrenatural, Sucede un cambio de dimensión. No es un cambio de situación, un cambio de dimensión, porque no es lo mismo caminar en lo natural que caminar en lo sobrenatural, ¿no? Es en donde comienzas a tener visión. Él estaba en el Jordán y él había visto lo que venía delante de él, ¿no? Tus ojos espirituales se abren, tus ojos cambian de dimensión, empezás a ver sin aún a creer y ver sin que todavía no haya sucedido, ¿no? Tus ojos se abren, ¿no? Tus ojos se abren ante un cielo que nunca estuvo cerrado, siempre estuvo el cielo ahí, pero empezás a ver y dices, ¡wow! Se abrieron los cielos. No, siempre estuvieron abiertos, siempre Dios quiso bendecir tu vida, solamente que tu mirada no estaba siendo abierta. Es donde el cielo se abre y las cosas se separan, donde se oye la voz de Dios. Ya no sos vos, es Dios a través de ti, ¿no? Es donde se recibe el Espíritu Santo. Gloria a Dios, esto se está poniendo terrible. En el Jordán, tú eres sumergido, entras de una manera y salís de otra. Es imposible que cuando entres en el Jordán salgas de la misma manera de la cual entraste. En todos los lugares, Elías le pedía que se quedara. Recuerden, quédate acá, ¿no? Pero en ese proceso que había atravesado por los dos, Elías empezó a ver descubrió que Eliseo era inquebrantable, que aún a su Señor le costaba entender. En este tiempo quiero que sepas que la unción rompe yugos, rompe yugos, enseña la persistencia, a ser persistente, no solo en alcanzar lo que persigues, para alcanzar la unción
son los que no se dejan, los que alcanzan la unción, son los que no se dejan distraer. No son los que miran y dicen, no, pero me miró mal, hoy no me saludó. No, los que alcanzan la unción son los que no se dejan distraer. Para recibir lo que quieres, tienes que enfocarte. Para recibir, gloria a Dios, vamos a ver parte. Para recibir lo que quieres, tienes que enfocar en lo que quieres. Miren qué tremendo. Te enfocas en lo que querés, tenés que caminar en eso, enfocarte, ir hacia ese lugar. Y en ese lugar Dios va a bendecir tu vida. Gloria a Dios. El enfoque determina tu dominio, tu energía. Enfócate porque Dios te quiere ungir y es tiempo. Hoy es el día, hoy es la hora. Hoy Dios quiere hacer algo sobrenatural aquí desde la radio. Dios quiere abrazarte. Entiende que no vas a poder llegar al Jordán sin haber atravesado un Gilgal, donde tu fe fue puesta en actividad, en acción. No puedes llegar al Jordán sin haber sido roto, que tu persona, que tus impulsos fueran rotos. En el Jericó es donde recibís la instrucción, ¿no? Y empezás a callar. No te empezás a mover por impulso, ni por sentimientos. Empezás a moverte por la instrucción. Aun aunque no lo entiendas, vos caminás porque sabés de dónde viene. Y cuando la palabra viene de parte de Dios, viene acompañada, los yugos se rompen. Siempre que toques un tema así, la palabra es la que cambia la situación en tu vida. Tiempo de rompimiento, tiempo de quebrantamiento, tiempo de fe, para llegar al tiempo de bendición. Todos queremos llegar al Jordán, pero muchas veces no nos queremos callar. Muchas veces queremos recibir lo que viene de parte de Dios sin que Dios rompa nuestra naturaleza, nuestra persona, ¿no? Queremos recibir el Jordán, el Espíritu Santo y la unción de Dios sin atravesar cada lugar. No era una ciudad más, era un lugar, es un puesto en tu vida, las cuales tienes que atravesar para llegar a recibir la unción que Dios tiene preparada para ti. Imagínense, Eliseo sabía que su Señor se iba a ir y se iba a ir con toda esa unción. Él entendió que era tiempo de caminar, aunque su Señor le decía, quédate aquí. Él le decía, vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Era inquebrantable. La fe que tenía Eliseo era inquebrantable. Ni aún su Señor podía frenar. Quizás es porque Eliseo ya estaba grande, o ya estaba un poco viejo. Y venía este Eliseo que quería todo, porque él había caminado en la instrucción. Él había caminado con el ungido de Dios. Y él quería bien lo que tenía Elías. Y sabía que Dios se lo iba a llevar y se iba a perder. Imagínense esa situación. ¿Cómo no cambiar? ¿Cómo no cambiar lo de Dios en tu vida, no? Y darle lugar a que Dios haga cosas tremendas, ¿no? Este fue Elías, que tuvo que atravesar. Es más, si uno mira, diría uno, era medio rebelde este Eliseo. No. Él tenía enfocado hacia dónde iba a ir. Sus ojos espirituales se habían abierto de antemano. Dios procesó su vida para, en el Jordán, la doble unción que había depositado, que estaba en Elías, le cayó, gloria a Dios, a Eliseo. Muchas veces queremos unción, queremos fuego,
pero no queremos ser procesados. Y este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo donde le tenemos que pedir a Dios que procese nuestras vidas. Gloria a Dios. El tiempo se acaba para poder grabar. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. ¿Cómo no amarte, Señor, con tanto amor y tanta misericordia? Gracias, Señor, por habernos visitado en esta noche. Espíritu de Dios, fuego de Dios, tome control a cada oyente que esté del otro lado. Cada uno reciba lo que viene de parte de Dios. Reciba lo que Dios tiene preparado para su vida. Toma y camina en el tiempo de Dios. Camina en el Gilgal, camina en el Betel, camina en el Jericó para recibir el Jordán que todos queremos recibir. Gloria a Dios. Martín Ariel Quintana se nos ha conectado. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Que el Espíritu de Dios, que el fuego de Dios te siga consumiendo, te inquiete a la noche y a la madrugada y te despierte y que clames y le pidas a Dios, quiero la doble unción de tu Espíritu Santo. Recuerda que primeramente tienes que atravesar todos esos lugares en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos mañana a partir de 23 horas. Se puso bravo esto. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Gloria a Dios. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo. Gloria a ti. Y Dios te bendiga siempre. Dios bendiga a cada uno en esta noche. Queremos animarte, alentarte a que sigas buscando la presencia de Dios. Anhelarlemente, incansablemente, que Dios siga obrando en tu vida para recibir lo que viene de parte de Dios. Nos vemos mañana.